15 años para la madre, 18 para el padrastro. Esta fue la sentencia que dictó el tribunal de la ciudad francesa de Saint-Julien al matrimonio Perrier por tortura sistemática y retención ilegal de una menor. Pero todo comenzó no con la policía ni con los servicios sociales. La primera persona en notar la situación fue un desconocido. En otoño de 2021, el cartero Pierre Fournier pasaba por la casa de la familia Perrier y vio a Amélie en la ventana del segundo piso. Le llamó la atención el comportamiento inusual de la joven y un gran apósito en su mejilla. Miraba nerviosamente hacia atrás como si alguien la estuviera observando desde la habitación. Al ver a Pierre, Amélie se apartó bruscamente y cerró las cortinas. Pierre preguntó a los vecinos sobre la familia, pero estos evitaron hablar. Entonces llamó a la policía, pero los padres convencieron a los agentes de que todo estaba en orden. Pierre comenzó su propia vigilancia. Tomó varias fotografías a través de una ventana abierta y grabó los gritos que se escuchaban regularmente desde la casa. Entregó estos materiales a la fiscalía y a los periodistas. En diciembre, la policía regresó con una orden judicial y encontró un sótano oculto. Este se convirtió en la prueba principal. Ahora la investigación debía entender por qué una persona ajena, y no los servicios competentes, había notado la alarmante situación. Saint-Julien es una pequeña ciudad en el sur de Francia. Sus habitantes están acostumbrados a un estilo de vida tranquilo y ordenado. Casas particulares bien cuidadas, jardines limpios y vecinos amables. Las casas están muy juntas, por lo que es casi imposible ocultarse algo los unos de los otros. Todos conocen la rutina de sus vecinos, notan si alguien se ha ido de viaje o lleva mucho tiempo sin aparecer por la calle. Pero, al mismo tiempo, existe una regla no escrita. La vida privada de los vecinos es su asunto personal y no se acostumbra a hablar de ella. La calle Saint-Henri es especialmente representativa en este sentido. Por un lado, aquí se nota todo: quién se ha mudado recientemente, quién ha comprado un coche nuevo, quién ha vuelto de vacaciones. Por otro lado, prefieren ignorar cualquier extrañeza o problema en las familias, sin inmiscuirse en los asuntos de otros. Si se oye una discusión detrás de la valla o alguien se comporta de forma inusual, los vecinos simplemente se dan la vuelta y hacen como si no hubiera pasado nada. Así es más cómodo para todos: menos preguntas, menos incomodidad. La familia Perrier se instaló aquí hace varios años. No eran muy sociables y nunca intentaron establecer una relación cercana con los vecinos. El matrimonio, Claire y Marc, se comportaba de manera educada, pero mantenía las distancias. Al principio, los trataron con curiosidad, pero pronto se acostumbraron a su estilo de vida reservado. Con ellos vivía Amélie, la hija de Claire de un matrimonio anterior. Amélie asistía regularmente a la escuela local, pero también allí pasaba prácticamente desapercibida. Los profesores dirían más tarde que Amélie evitaba el contacto. Siempre se sentaba en los pupitres de atrás y no participaba en las actividades de la clase. Sus compañeros se acostumbraron a su silencio y lo interpretaron como simple timidez, sin ver motivos para preocuparse. Sin embargo, había una persona para quien el comportamiento de Amélie no parecía normal. El cartero Pierre Fournier no vivía en Saint-Henri y no estaba acostumbrado a la tradición local de hacer la vista gorda ante las preguntas incómodas. Pasaba todos los días frente a las casas, deteniéndose en los buzones y observando involuntariamente la vida cotidiana de los residentes. Esto le daba una perspectiva externa única
que los propios vecinos no tenían. Pierre notó que Amélie se comportaba de manera diferente a los otros adolescentes de la calle. Cada día, después de la escuela, volvía a casa muy rápido, sin hablar con nadie. Si la veía en la ventana de la casa, estaba tensa, evitando claramente las miradas de la gente de la calle. Y un día, Pierre se dio cuenta de que Amélie tenía un aspecto especialmente malo. Su rostro estaba pálido, con ojeras oscuras claramente visibles, y su mirada era de acoso y miedo. El cartero no entendía por qué ninguno de los vecinos le prestaba atención. Intentó preguntar con cautela a los residentes de la calle, pero cada vez escuchaba lo mismo. La familia tiene su propio estilo de vida, no nos metemos. Para el cartero, esto no fue suficiente. Su preocupación crecía y poco a poco comenzó a seguir de cerca lo que sucedía en la casa de los Perrier. Serían estas observaciones las que pronto harían que los residentes de Saint-Henri se dieran cuenta de cuán caro les costó el silencio y la falta de voluntad para notar problemas evidentes justo a su lado. Octubre de 2021. La mañana en la calle Saint-Henri estaba nublada y fresca. El cartero Pierre Fournier se movía con calma por su ruta habitual, repartiendo cartas. Cerca de la casa de los Perrier, como de costumbre, redujo la velocidad, echó un vistazo a la ventana del segundo piso y volvió a ver a Amélie allí. Esta vez, la joven se veía notablemente peor de lo habitual. Estaba de pie, inmóvil, detrás de la ventana cerrada, distante y tensa. Su rostro estaba inusualmente pálido y su mirada apagada y cansada, como si Amélie no hubiera dormido en varias noches. Pierre notó para sí que la chica se mantenía en una postura antinaturalmente rígida, con los brazos pegados al cuerpo. Miraba hacia el interior de la habitación con evidente ansiedad, como si esperara problemas. El cartero no tuvo tiempo de ver más detalles, ya que Amélie retrocedió rápidamente al notar su mirada y desapareció de su vista, apagando la luz casi de inmediato. Lo que vio causó una fuerte impresión en Pierre. En ocasiones anteriores había atribuido la reserva de Amélie a su carácter, pero ahora su tensión le parecía evidentemente anormal. El cartero sintió que ya no podía seguir ignorando esta situación. Al terminar su jornada laboral, Pierre regresó a la calle Saint-Henri, decidido a hablar directamente con los vecinos de la familia. Comenzó por la casa más cercana a los Perrier, donde vivía una pareja de ancianos. Se sorprendieron por sus preguntas y claramente no querían discutir el tema. La mujer mencionó que más de una vez había oído gritos y conflictos por la noche, pero se calló de inmediato al notar la mirada de desaprobación de su esposo. La conversación terminó rápidamente, sin darle nuevas respuestas al cartero. Entonces, Pierre se acercó a la casa de enfrente. Un hombre de mediana edad también intentó eludir la conversación, pero después de varias preguntas indirectas, admitió a regañadientes que él también había oído algunas discusiones fuertes y ruidos extraños provenientes de la casa de los Perrier. Sin embargo, dejó claro de inmediato que no quería involucrarse, ya que lo consideraba un asunto estrictamente personal de la familia. Pierre no se detuvo y continuó su ronda por los vecinos. Cuanto más avanzaba por la calle, más clara se hacía una pauta. Casi todos habían oído algo alarmante, pero ninguno de ellos quería reconocer el problema o actuar. Cada uno se justificaba diciendo que era mejor no meterse para no crear problemas innecesarios ni para ellos ni para los demás. Al mismo tiempo, la sensación de que a Amélie le estaba ocurriendo algo grave era general, aunque nadie se atrevía a decirlo directamente. Al final de su recorrido, el cartero se convenció por completo.
Los residentes de la calle realmente se daban cuenta de lo que sucedía en la casa de los Perrier, pero preferían callar. El silencio de los vecinos lo convenció de que él era el único dispuesto a hacer algo real, en lugar de simplemente cerrar los ojos ante hechos desagradables. Fue esa noche cuando Pierre Fournier decidió actuar abierta y seriamente. Comprendió que la simple observación y las conversaciones con los vecinos no ayudarían. A la mañana siguiente, tenía la intención de tomar medidas concretas, después de las cuales ya sería imposible ignorar la situación. Tras hablar con los vecinos, Pierre se convenció de que no tenía sentido el apoyo de los residentes de la calle Saint-Henri. Todos respondían de forma evasiva, evitando detalles y mostrando claramente que no querían inmiscuirse en la vida de otros. Al cartero le quedó claro que a partir de ese momento tendría que actuar por su cuenta. Pasaron varios días, durante los cuales continuó observando atentamente la casa de la familia Perrier, tratando de encontrar alguna confirmación de sus temores. Aparentemente, la situación seguía igual. Silencio, ventanas con las cortinas corridas, persianas bien cerradas. Sin embargo, una mañana, mientras hacía su ronda habitual, Pierre se detuvo de nuevo junto a la casa vecina. Mientras repartía el correo en los buzones, de repente escuchó claramente un grito corto y ahogado que provenía precisamente de la casa de los Perrier. El sonido fue tan inesperado que el cartero se quedó helado, escuchando atentamente. Unos instantes después, el grito se repitió, más bajo y débil, pero ahora estaba claro que no podía ser un simple ruido doméstico o una casualidad. Pierre miró rápidamente a su alrededor, tratando de ver si había alguien cerca que pudiera confirmar lo que había oído. Pero la calle estaba completamente desierta. El cartero levantó la vista hacia la ventana del segundo piso. A través de la cortina ligeramente entreabierta, vio la silueta de Amélie, que estaba de pie, inmóvil, claramente asustada y tensa. La joven notó su mirada de inmediato y retrocedió al instante, como tratando de esconderse. Ahora, a Pierre se le disiparon las últimas dudas. Lo que tenía no era una simple suposición, sino un hecho concreto. Un sonido claramente audible que no podía explicarse de otra manera que como una señal de auxilio. Al regresar a casa por la noche, decidió que no perdería más tiempo y llamó inmediatamente a la comisaría de policía de Saint-Julien. La conversación con la policía fue breve y directa. Pierre indicó claramente la dirección, describió sus repetidas y preocupantes observaciones sobre el estado de Amélie y relató detalladamente el grito que había escuchado por la mañana. También señaló la indiferencia de los vecinos y su falta de voluntad para intervenir. El oficial de servicio escuchó atentamente, anotó todos los detalles y le aseguró que la llamada había sido registrada oficialmente y que sería investigada sin falta. Al terminar la conversación, Pierre sintió un cierto alivio. Por primera vez en mucho tiempo, se dio cuenta de que finalmente había dado un paso concreto, en lugar de simplemente observar la alarmante situación desde la distancia. Al día siguiente, al pasar de nuevo por la casa de los Perrier, notó las persianas cerradas de siempre y las ventanas silenciosas. Pero ahora miraba esa casa con una sensación diferente. Sabía que su llamada se había convertido en la primera razón oficial para iniciar una investigación. El claro grito que había escuchado se había convertido en una prueba, después de la cual ya no sería posible seguir silenciando lo que estaba sucediendo.
Una patrulla de la policía llegó a la calle Saint-Henri a la mañana siguiente de la llamada de Pierre Fournier. En la pequeña ciudad de Saint-Julien, la aparición de un coche de policía se convertía inmediatamente en tema de conversación entre los residentes locales. La casa de la familia Perrier parecía tranquila y normal. Un jardín bien cuidado, senderos pulcros y las cortinas cerradas de siempre. Los agentes se acercaron a la puerta principal y llamaron. Unos segundos después, abrió Claire Perrier. Parecía sorprendida, pero mantenía la calma. Al entender el motivo de la visita, Claire miró rápidamente a su alrededor e invitó a los policías a entrar, claramente deseando evitar la atención innecesaria de los vecinos. En la casa reinaba el silencio y el orden, y en el aire se percibía el olor a café recién hecho. Un minuto después apareció Marc Perrier. El hombre estaba tranquilo, saludó a los policías y escuchó atentamente las explicaciones sobre la llamada recibida. Sin demasiada agitación, Marc explicó que la mañana anterior Amélie había tropezado en la escalera y había gritado por la sorpresa. Añadió que incidentes como ese ocurrían a menudo, ya que la chica, según él, era especialmente torpe. Los agentes escucharon las explicaciones con atención, notando para sí que los padres hablaban con calma, aunque en su comportamiento se sentía una ligera tensión. Los policías pidieron ver a Amélie, y Claire, tras dudar solo un segundo, la invitó a bajar. Amélie apareció en la escalera, deteniéndose un poco apartada. Evitaba el contacto visual con los agentes y a sus preguntas respondía solo con un silencioso asentimiento. No se observaban daños visibles ni signos que pudieran alertar a los policías. Formalmente, todo parecía normal, aunque la joven se sentía claramente incómoda. Los policías pidieron que les mostraran el lugar del incidente. Claire los condujo a la escalera, que parecía completamente normal, sin rastros de caída o daños. Los agentes no revisaron otras habitaciones, ya que no había motivos suficientes para ello. Al no encontrar ninguna señal de infracción o peligro, la patrulla concluyó la inspección. La visita duró menos de 20 minutos. Al regresar a la comisaría, los agentes prepararon un informe indicando que la llamada había sido verificada y que no había motivos para continuar con el caso. El documento fue registrado y archivado. Después de que la policía se fuera, la calle Saint-Henri volvió rápidamente a su vida normal. Los vecinos pronto dejaron de mostrar interés en lo sucedido. Solo Pierre Fournier, al pasar por la tarde frente a la casa de la familia Perrier, no podía deshacerse de la sensación de que la visita de la policía no había resuelto el problema, sino que solo lo había hecho más profundo y menos visible para los demás. Formalmente, los policías hicieron su trabajo de manera impecable, siguiendo estrictamente las reglas y sin errores evidentes. Pero más tarde, esta visita sería calificada como el inicio de un error sistémico, el momento en que, por el estricto cumplimiento del protocolo, se pasó por alto una amenaza real, oculta tras los muros de una casa aparentemente tranquila. Después de la visita de la policía y el cierre formal del informe, la vida en la calle Saint-Henri volvió a su ritmo habitual. Pero Pierre Fournier no podía olvidar tan fácilmente lo que había visto. A pesar del cierre oficial del caso, continuó observando atentamente la casa de la familia Perrier. Comprendía que ahora la responsabilidad recaía únicamente sobre él. Al principio, no hubo cambios. La casa permanecía tan cerrada y silenciosa como siempre. Pero Pierre decidió actuar de otra manera.
Era consciente de que, sin pruebas reales y claras, no tendría sentido que la policía volviera a intervenir. A partir de ese momento, comenzó a usar su teléfono inteligente como la principal herramienta para registrar lo que sucedía. Cada día, al detenerse junto a la casa vecina para clasificar el correo, Pierre observaba atentamente las ventanas de los Perrier. Su posición era ventajosa. La casa estaba cerca de la acera, las ventanas del segundo piso a veces estaban entreabiertas, y cualquier sonido fuerte podía captarse fácilmente incluso desde la calle. Una mañana, Pierre logró por primera vez grabar algo realmente significativo. Desde una ventana entreabierta se escucharon claramente las amenazas bruscas y agresivas de Marc hacia Amélie. La voz sonaba fuerte y clara, y Pierre activó inmediatamente la grabadora de voz, registrando cada palabra. En las amenazas se oían claramente exigencias de sumisión total, con una clara insinuación de castigo físico. Ahora tenía lo que tanto le faltaba para acudir a la policía, una grabación nítida y clara que confirmaba amenazas reales. Unos días después, ocurrió un nuevo episodio que Pierre pudo volver a registrar en audio. Esta vez, escuchó claramente la voz de Amélie, que pedía que parara y no le hiciera daño. Sus súplicas fueron breves y se interrumpieron bruscamente, como si alguien la hubiera hecho callar de repente. Esta grabación se convirtió en otra prueba importante de lo que estaba ocurriendo. Además de las grabaciones de audio, Pierre se esforzó por obtener también pruebas visuales. Unos días más tarde se le presentó la oportunidad. En un momento dado, Amélie se acercó inesperadamente a la ventana del segundo piso, abriendo con cuidado la cortina, aparentemente para comprobar si había alguien en la calle. El cartero ya tenía su teléfono preparado para disparar e hizo varias fotos con el máximo zoom. En una de las imágenes se veía claramente un gran hematoma bajo el ojo de Amélie. A pesar de la falta de nitidez debido a la distancia, la imagen era lo suficientemente clara como para despejar cualquier duda sobre su naturaleza y origen. Pierre guardaba inmediatamente cada material recopilado y lo trasladaba a una carpeta separada en su ordenador. Ahora no tenía solo suposiciones, sino pruebas concretas. Grabaciones claras del comportamiento agresivo de Marc y una imagen alarmante de una lesión física en Amélie. Estos materiales se convirtieron en la base de un archivo digital completo, suficiente para que la policía ya no pudiera ignorar lo que estaba sucediendo. Pierre estaba seguro de que ahora sus pruebas serían escuchadas y ya no pasarían desapercibidas. El siguiente paso que debía dar ya no era simplemente observar, sino que sería el momento decisivo para iniciar una investigación real. Después de que Pierre lograra obtener las primeras pruebas serias, la familia Perrier cambió gradualmente su comportamiento. Esto no ocurrió inmediatamente después de la visita de la policía, sino unos días después, cuando el cartero ya había logrado tomar las fotos y grabar las conversaciones. Probablemente, Marc y Claire se dieron cuenta de que alguien les estaba prestando atención y decidieron ser más cautelosos. La primera señal que llamó la atención de Pierre fue la completa desaparición de Amélie de la vista. Antes, la joven aparecía a veces en la ventana del segundo piso, lo que permitía controlar de alguna manera su estado. Ahora, las ventanas estaban firmemente cubiertas con cortinas y cualquier signo de su presencia desapareció. El cartero anotó inmediatamente este hecho en su archivo de pruebas. Pero lo que más le alarmó fue que Amélie ya no salía a la calle ni aparecía de camino a la escuela. Antes la veía de vez en cuando después de clase, pero ahora era como si hubiera desaparecido.
Más tarde se supo que los padres habían notificado a la escuela la ausencia temporal de Amélie debido a un empeoramiento de su estado emocional. En Francia, este tipo de ausencias a corto plazo están permitidas sin un justificante médico urgente, por lo que la escuela aceptó la declaración de los padres sin hacer demasiadas preguntas. Esto permitió a Marc y Claire evitar temporalmente revisiones adicionales por parte de los servicios educativos y de tutela. Conscientes de que cualquier cambio brusco podría atraer la atención de los vecinos, los padres de Amélie intentaron mantener una apariencia de vida normal. Continuaron con sus tareas domésticas, iban a la tienda y no evitaban aparecer en la calle. Pero su comportamiento se volvió un poco más reservado y sus conversaciones con los vecinos breves y sin detalles. Desde fuera, esto parecía natural y ninguno de los residentes locales notó el cambio. Mientras tanto, Pierre seguía su ruta y continuaba registrando todo lo que sucedía. Ahora era más difícil tomar fotos, por lo que empezó a depender más de las grabaciones de audio. Elegía momentos en los que la calle estaba lo más vacía posible para no atraer la atención de los vecinos. Gracias a esto, sus acciones pasaron desapercibidas para los demás residentes, y los sonidos de la casa de los Perrier que él registraba no llegaban a los vecinos. Durante estas observaciones, lograba grabar breves fragmentos de conversaciones tensas. En la voz de Marc se oía claramente agresión e irritación, mientras que Claire y Amélie respondían en voz baja, tratando de no llamar la atención. Estas grabaciones se convirtieron en un importante complemento a los materiales ya recopilados y confirmaban la gravedad de la situación. La ausencia de Amélie en la escuela y en la calle, así como su completa desaparición de las ventanas, se convirtieron en un motivo adicional de alarma. Los padres intentaban claramente ocultarla del mundo exterior, aprovechando lagunas legales temporales. Fueron precisamente este secretismo y las amenazas y tensiones dentro de la casa, confirmadas por las grabaciones de audio, las pruebas decisivas. Pierre entendió que sus pruebas habían alcanzado un punto crítico. Las fotos, las grabaciones y el propio cambio de comportamiento de la familia ya no podían explicarse como simples coincidencias. Se dio cuenta de que había llegado el momento de entregar todos los materiales no solo a la policía, sino también al Servicio Social de Protección a la Infancia de Francia, Aide Sociale à l'Enfance, ASE. Es la ASE la que se encarga de la protección y seguridad de los menores en situaciones como esta. Cada día de retraso aumentaba el riesgo, y ahora el caso debía pasar a manos de quienes estaban obligados a intervenir y tomar las medidas necesarias. A mediados de noviembre de 2021, Pierre Fournier comprendió que otra llamada a la policía no serviría de nada. La inspección del 10 de octubre no había arrojado resultados, y la situación de Amélie solo había empeorado desde entonces. Ahora se necesitaban otros pasos para llamar la atención de las autoridades. Durante las semanas anteriores, había preparado meticulosamente los materiales, fotografías de los hematomas, grabaciones de amenazas y gritos provenientes de la casa de los Perrier, con fechas y horas. Pierre organizó todas las pruebas en una carpeta en su ordenador portátil y las copió en varias memorias USB. Pero por el momento solo era su archivo personal, que podía ser fácilmente ignorado o perdido. Fournier decidió actuar de otra manera. La mañana del 15 de noviembre se dirigió a la redacción del periódico local Le Courrier de Saint-Julien, ubicado en Rue Gambetta 14. El periódico se publicaba semanalmente y a menudo abordaba temas que otros no se atrevían a tocar.
En la redacción, Pierre se reunió con el periodista Etienne Lacroix, conocido por su insistencia en cuestiones de justicia social. Le entregó una copia de los archivos de audio y las fotografías, indicando claramente las fechas y circunstancias de las capturas. Lacroix examinó atentamente los materiales, aclaró varios detalles y prometió preparar un artículo, aunque advirtió de inmediato: para su publicación, las pruebas necesitaban un estatus oficial. El periodista aconsejó a Pierre que acudiera simultáneamente a la Fiscalía y al Servicio Social ACE para que los materiales fueran aceptados oficialmente. Al día siguiente, 16 de noviembre, Pierre hizo otra copia del archivo y se dirigió a la Fiscalía del Distrito, ubicada en la prefectura en la Place du General de Gaulle 3. En la recepción tuvo que esperar cerca de una hora, tras lo cual un asistente del fiscal recibió los materiales y los examinó con atención. Registró oficialmente la denuncia. Le entregó un número de entrada y le informó de que la Fiscalía comenzaría de inmediato la verificación de la información proporcionada. Inmediatamente después de la Fiscalía, Pierre se dirigió al Servicio Social de Protección a la Infancia, Aide Sociale à l'Enfance, ASE, que se encontraba en la Rue de la République 22. Allí también aceptaron sus materiales, formalizaron la denuncia y le aseguraron que los inspectores de la ASE se ocuparían de inspeccionar la casa de los Perrier en breve. De este modo, el archivo personal de Pierre se convirtió en oficial. Ahora, los materiales estaban registrados en 2 estructuras estatales y ya no podían ser simplemente archivados o ignorados. Esa misma tarde, Etienne Lacroix informó a Pierre por teléfono de que la redacción ya había comenzado a escribir el artículo y solo esperaba la confirmación formal de los datos por parte de la Fiscalía. En ese momento, Pierre sintió que su papel estaba casi cumplido. Había hecho todo lo posible para salvar a Amélie. Ahora, las fotografías y grabaciones ya no eran solo una observación personal. Se habían convertido oficialmente en pruebas, sobre la base de las cuales se inició una investigación en toda regla, que ya nadie podía detener. Una vez que los materiales de Pierre Fournier llegaron a la mesa del investigador Julien Moreau, este comenzó a trabajar con mucho cuidado. Comprendía que las fotografías aficionadas, tomadas desde lejos y a través de una ventana, no podían por sí mismas convertirse en pruebas contundentes. Las imágenes no eran lo suficientemente nítidas para sacar conclusiones inmediatas, y requerían una evaluación profesional. Para confirmar o desmentir las sospechas, el investigador envió las fotografías al médico forense del hospital de Annecy, el doctor Bernard Lefebvre. En la solicitud, el investigador especificó claramente que necesitaba un informe preliminar. ¿Podían tales lesiones ser accidentales, domésticas, o se debía realizar un examen más exhaustivo? La respuesta llegó unos días después. El doctor Lefebvre indicó que, aunque la calidad de las imágenes no permitía afirmar con absoluta certeza el origen de las marcas, la naturaleza y la ubicación de las lesiones requerían claramente una verificación adicional. Dichas marcas solo podían corresponder parcialmente a explicaciones domésticas simples. Paralelamente, el investigador envió las grabaciones de audio para su consulta al Laboratorio de Criminalística de Lyon. En la solicitud se indicaba claramente: la pericia era de carácter preliminar y no se requería una identificación completa de las voces, ya que la investigación aún no disponía de muestras para comparar. Se le pidió al experto fonoscopista, Paul Regnier,
que solo verificara la calidad de las grabaciones y diera una evaluación general de los sonidos registrados. La respuesta del criminalista confirmó que las grabaciones permitían distinguir 3 voces diferentes, presumiblemente masculina, femenina y una más joven, pero sin muestras de voz era imposible establecer las identidades con certeza. Al mismo tiempo, el experto señaló que los sonidos de fondo en las grabaciones se asemejaban a palmadas o golpes, lo que podría indicar acciones agresivas y no simples ruidos domésticos. Tras recibir ambos informes preliminares, el investigador Moreau se convenció de que, aunque todavía no tenía pruebas directas, los materiales del cartero tenían fundamentos serios para una mayor investigación. Los expertos no hicieron conclusiones contundentes, pero ambos dejaron claro que era urgente verificar las condiciones de vida de Amélie y realizar un examen médico completo. Con estos documentos, el investigador se dirigió a la fiscal del distrito de Annecy, Madame Hélène de la Roche, explicando de la situación y la necesidad de medidas urgentes. Subrayó que las fotografías y grabaciones no eran pruebas irrefutables por sí mismas, pero ya eran suficientes para iniciar una investigación oficial completa de las condiciones de vida de la familia Perrier. La fiscal estuvo de acuerdo con los argumentos del investigador y firmó la autorización para llevar a cabo un registro e inspección oficial en la casa de la familia Perrier. Además, se decidió involucrar simultáneamente en la inspección a los empleados del Servicio Social de Protección a la Infancia, Aide Sociale à l'Enfance, AC, para garantizar la objetividad y la exhaustividad de la evaluación de las condiciones de vida de Amélie. Ahora, los materiales recopilados por Pierre habían adquirido un estatus oficial. Ya no era solo una sospecha, sino una base legalmente establecida para iniciar una investigación y la intervención oficial de los organismos sociales. Julien Moreau entendía que este era el momento decisivo de la investigación. Al día siguiente, 19 de noviembre de 2021, los investigadores, junto con los representantes de la ACE, debían entrar por primera vez en la casa y descubrir qué sucedía tras sus puertas herméticamente cerradas. Después de que la fiscal firmara la orden la tarde del 18 de noviembre de 2021, los investigadores y representantes de la ACE comenzaron los preparativos para la inspección de la casa de la familia Perrier. Para justificar sus acciones, no solo en sospechas, el investigador Julien Moreau decidió hablar primero con personas que interactuaban regularmente con la familia y que podrían aclarar por qué nadie había informado antes a las autoridades competentes. La mañana del 19 de noviembre, Moreau, junto con una empleada de la ACE, visitaron la escuela donde Amélie había estudiado hasta hacía poco. El director proporcionó rápidamente los documentos, entre los que se encontraban anotaciones de los profesores sobre ausencias reiteradas a clase y señales de lesiones observadas. En las notas explicativas, los padres afirmaban que Amélie se lesionaba a menudo en casa por accidente. Los profesores confirmaron que habían notado hematomas y rasguños, pero cuando intentaban hablar con Amélie, ésta evitaba dar explicaciones. Después de hablar con los padres, los profesores no encontraron motivos para contactar a la ACE, aunque los protocolos así lo indicaban. La razón fue el miedo a equivocarse y poner a los padres en una situación comprometida sin fundamentos suficientes. La escuela prefirió ser cautelosa y no intervenir. A continuación, el investigador y la empleada de la ACE se dirigieron a la calle Saint-Henri. Recorrieron las casas vecinas, registrando los testimonios de los residentes.
Al principio, las respuestas eran similares. La gente oía gritos y ruidos fuertes de la casa de los Perrier, pero lo interpretaban como conflictos familiares normales. Algunos admitieron que temían tener problemas si intervenían o llamaban a la policía. Otros simplemente asumieron que alguien más ya había tomado las medidas necesarias. Ninguno de los vecinos calificó la situación de excepcional o que requiriera una intervención urgente. Todos encontraban una razón para no reaccionar, justificando su propia inacción con la posibilidad de estar equivocados y, por tanto, crear problemas tanto para ellos como para la familia Perrier. La representante de la ACE señaló en sus notas que tal inacción es típica de las ciudades pequeñas. La gente prefiere no inmiscuirse en los asuntos de los vecinos, a menudo justificándolo con el respeto al espacio personal y el deseo de no entrar en conflictos. Al final del día, Moreau había recopilado suficiente información para entender por qué la situación en la familia Perrier había permanecido oculta durante tanto tiempo. Los interrogatorios no revelaron nuevos sospechosos. Se hizo evidente que la razón del silencio del entorno no fue un encubrimiento malintencionado, sino un temor general a la responsabilidad y a sacar conclusiones erróneas. Los profesores no se atrevieron a enviar una notificación oficial a la ACE, y los vecinos prefirieron considerar lo que sucedía como disputas domésticas sin importancia. El informe del investigador fue entregado al fiscal y a los representantes de la ACE esa misma tarde. Moreau subrayó que, formalmente, el sistema funcionaba correctamente, pero en la práctica nadie cumplió con sus obligaciones a tiempo, debido al miedo, la pasividad y una cautela excesiva. Al día siguiente, 20 de noviembre de 2021, el equipo de investigación, junto con la ACE, debía inspeccionar la casa de la familia Perrier. Esta visita finalmente debía proporcionar respuestas claras, basadas ya no en rumores y sospechas, sino en datos fácticos recopilados durante el día anterior. Mientras el equipo de investigación se preparaba para la visita a la calle Saint-Henri, Julien Moreau decidió profundizar en el pasado de la familia Perrier. El investigador estaba convencido. Para entender el presente, era necesario examinar a fondo las biografías de los cónyuges. Envió solicitudes oficiales al ayuntamiento, a los archivos policiales, a los servicios sociales y a los lugares de residencia anteriores de la familia. Las primeras respuestas llegaron esa misma tarde. Sobre la mesa de Moreau había documentos, un certificado de matrimonio, declaraciones de impuestos, registros de domicilio y referencias laborales. Según los documentos, Claire y Marc se habían casado en julio de 2018 en Saint-Julien. El registro del matrimonio se realizó de forma estándar, sin ninguna anotación particular. En los años siguientes, no se registraron infracciones legales ni problemas administrativos para la familia. Ambos pagaban sus impuestos a tiempo, no tenían deudas y nunca habían levantado sospechas en la policía. Antes de su matrimonio, Claire vivía en Evian-les-Bains, un pequeño pueblo cerca de Saint-Julien. Trabajaba como farmacéutica en una farmacia privada y alquilaba un modesto apartamento en la Rue des Sources. La investigación de su anterior lugar de trabajo confirmó que Claire era una empleada fiable, sin quejas ni amonestaciones por parte de la dirección. Los vecinos apenas la recordaban, una mujer tranquila y reservada que evitaba todo contacto. Tras mudarse a Saint-Julien y casarse, no se encontró rastro de la actividad laboral de Claire.
El único episodio registrado en los archivos de la policía de Evian databa de 2015. En aquel entonces, los vecinos llamaron a una patrulla debido a una fuerte discusión en el apartamento de Claire. Pero el conflicto se resolvió antes de la llegada de la policía, y Claire se negó a presentar una denuncia. El hombre con el que tuvo el conflicto se fue de la ciudad poco después. Después de ese incidente, no hubo más menciones de Claire en los registros policiales. La biografía de Marc Perrier tampoco planteaba interrogantes. Originario de Lyon, había cambiado de trabajo varias veces a lo largo de los años: mecánico de automóviles, montador, obrero de la construcción. En todos sus empleos trabajó con calma, sin conflictos ni quejas. Una comprobación en las bases de datos policiales no reveló antecedentes penales ni infracciones administrativas. Su historial laboral era inestable, pero siempre impecable desde el punto de vista legal. Julian Moreo también contactó al médico local que atendía la zona. El doctor informó que la familia Perrier rara vez lo había consultado en los últimos 3 años y solo por asuntos menores. La última visita personal tuvo lugar mucho antes de que Amélie fuera transferida a la educación en casa. Después de eso, la familia prefería las consultas telefónicas para cuestiones generales, evitando encuentros personales con el personal médico. Esto explicaba por qué los médicos nunca habían notado ninguna lesión visible en Amélie. El investigador buscó meticulosamente cualquier indicio de problemas en el pasado de los cónyuges, pero no se encontró tal información ni en los informes sociales de Evian y Lyon ni en otras fuentes oficiales. Según los documentos, la familia Perrier no había solicitado ayuda y nunca había estado en el registro de los servicios sociales. Al final del día, el investigador cotejó todos los hechos. La conclusión era inusual. Según todos los datos disponibles, la familia parecía impecable, sin ningún signo oficial de problemas. Esta circunstancia alertó a Moreau. Llevaba demasiado tiempo trabajando como investigador para creer en un pasado absolutamente limpio. Un panorama así generalmente significaba que la familia simplemente había pasado desapercibida para el sistema. En su informe final al fiscal, indicó que formalmente los Perrier eran considerados ciudadanos ejemplares sin signos alarmantes en sus biografías. Sin embargo, era precisamente esto lo que requería una mayor atención en la próxima inspección. Julien comprendía que la ausencia de quejas o señales no siempre indica bienestar. A veces, las familias aparentemente impecables resultan ser las más complejas e impredecibles. Hasta ese momento, la familia era solo un conjunto de datos y documentos. La visita de los investigadores y representantes de la AC al día siguiente debía mostrar si este cuadro ideal se correspondía con la realidad. La mañana del 10 de diciembre de 2021, varios coches de policía se detuvieron frente a la casa de la familia Perrier en la calle Saint-Henri. El investigador Julien Moreau tenía una orden oficial para registrar la vivienda y verificar el estado de Amélie. Los vecinos observaban atentamente desde sus ventanas, intentando entender por qué la policía había regresado a este tranquilo barrio. La puerta la abrió Claire Perrier. En su mirada se leía tensión, pero no sorpresa. El investigador le mostró la orden y la mujer los dejó pasar con calma. En el salón estaba Marc. Se levantó y saludó en silencio a los recién llegados. El matrimonio parecía tranquilo, pero antinaturalmente contenido. La primera pregunta de Julien fue sobre el paradero actual de Amélie.
Claire respondió con calma que su hija había salido a dar un paseo corto cerca de la casa y que debería volver pronto. El policía y la representante del servicio social subieron inmediatamente al segundo piso para inspeccionar la habitación de la adolescente y asegurarse de que no había nada inusual. La habitación parecía limpia y ordenada. Después de eso, los policías bajaron y continuaron con la inspección. Mientras tanto, en el salón, Julien le pidió a Claire que explicara de nuevo el estado de Amélie. Ella repitió la historia ya conocida sobre la salud de su hija, las caídas frecuentes y la educación en casa. Marc, evitando el contacto visual, simplemente asentía en silencio. Tras una breve conversación, el investigador informó que, según la orden, la policía estaba obligada a verificar las condiciones de vida de la adolescente, asegurarse de su seguridad y de la ausencia de amenazas para su salud. Era un procedimiento estándar que no provocó objeciones por parte del matrimonio. Dejando a Claire y Marc bajo la vigilancia de un oficial, Julien y su equipo comenzaron a registrar la casa. A primera vista, todo parecía perfectamente limpio y ordenado, incluso demasiado perfecto para una casa en la que vive una adolescente. Tal esterilidad alertó al investigador. Los policías recorrieron metódicamente las habitaciones, abrieron armarios e inspeccionaron los muebles, registrando todo cuidadosamente con fotos y en actas. Claire y Marc no se movieron, apenas hablaron y no interfirieron en el trabajo. Durante la inspección, Julien notó que Claire miraba nerviosamente varias veces hacia la cocina. Sintiendo que su atención no era casual, se dirigió precisamente allí. La mujer se tensó visiblemente, pero permaneció en su sitio. En la cocina, los policías no vieron nada fuera de lo común. El investigador echó un vistazo a la despensa, situada justo detrás de la cocina. El pequeño cuarto parecía normal. Varias cajas, reservas de alimentos, el suelo cubierto con una alfombra ligeramente desgastada. Al pisarla, Julien sintió un ligero desnivel en el suelo. Los policías apartaron las cajas y enrollaron la alfombra. Debajo encontraron una vieja trampilla de madera, integrada directamente en el suelo. Las bisagras estaban cubiertas de óxido, los bordes desgastados, pero la puerta había sido usada recientemente. Claire y Marc no pronunciaron ni una palabra. Solo seguían con tensión los movimientos de los policías, comprendiendo que ya era inútil negar nada. Julien ordenó abrir la trampilla. La puerta se levantó con cuidado y se iluminó el interior con linternas. Una escalera estrecha conducía a un pequeño compartimento en el sótano. El investigador bajó primero, seguido por 2 agentes. El aire abajo estaba viciado y claramente no se había ventilado en mucho tiempo. Abajo encontraron una habitación sin ventanas y con el techo bajo. En el suelo había un colchón fino, al lado varias mantas sucias, una botella de plástico con agua, un plato y una silla de madera. La única fuente de luz era una bombilla tenue en el techo. No había objetos personales, libros ni ropa en la habitación. Era evidente que el cuarto se usaba para aislamiento. Los policías comenzaron inmediatamente a documentar lo que veían, fotografiando minuciosamente el lugar y recogiendo muestras de polvo y tejido. La habitación encontrada no era una prueba directa de un delito, pero claramente requería una explicación. Si Amélie tenía su propia habitación arriba,
¿Para qué servía este sombrío espacio? Al oír el ruido del sótano, Claire palideció notablemente. Mark desvió la mirada con nerviosismo, comprendiendo que ya no podría ocultar la verdad. Cuando Julian subió, dio la orden de tomar el control total de la casa. Claire y Mark fueron separados de inmediato, preparándose para llevarlos a la comisaría para interrogatorios por separado. Ahora el investigador lo tenía claro. La historia sobre el estado enfermizo de Amélie y sus constantes caídas adquiría un cariz completamente diferente a la luz del hallazgo del sótano. Las preguntas principales ahora eran: ¿quién y por qué usaba esta habitación? ¿Cuánto tiempo existía? ¿Y por qué nadie sabía de ella? En las próximas horas, Claire y Mark Perrier tendrían que responder a estas preguntas. Ya no había posibilidad de eludir las respuestas. La inspección de la habitación oculta bajo el suelo llevaba ya más de una hora. Los criminalistas registraban lenta y meticulosamente cada detalle, fotografiaban objetos, tomaban muestras de polvo y tejido. Julian Moreau observaba el trabajo desde un lado, pero no podía evitar la sensación de que el lugar encontrado no explicaba todas las extrañezas del caso. El investigador recorrió de nuevo la habitación, examinando las paredes y el suelo. Le llamaron la atención unas marcas apenas visibles en el suelo de hormigón, cerca de una estantería metálica en el rincón más alejado, como si la hubieran movido con frecuencia. Lo que a primera vista parecía un mueble común, ahora levantaba sospechas. Los policías, al notar el interés del investigador, apartaron con cuidado la estantería. Detrás descubrieron una puerta oculta, pintada del mismo color que las paredes. Sin una inspección minuciosa, era prácticamente imposible de detectar. La puerta estaba cerrada por fuera con un simple cerrojo metálico que parecía de uso frecuente y cedió fácilmente cuando uno de los agentes tiró de él. La puerta se abrió sin mucho esfuerzo. Los policías apuntaron sus linternas hacia el interior y vieron una pequeña habitación sin ventanas, con el suelo de hormigón desnudo y paredes cubiertas de moho. Del techo colgaba una bombilla que ardía débilmente, sin interruptor, claramente controlada desde el exterior. En el suelo, en el rincón más alejado, cubriéndose el rostro de la luz brillante, estaba sentada Amélie. Estaba pálida, demacrada, y en su cara se leían el miedo y la confusión. Cuando los agentes de policía y del servicio social se acercaron a ella, la chica al principio se apartó con recelo, pero al oír palabras tranquilizadoras y comprender que ya no corría peligro, bajó los brazos. Inmediatamente, un médico, que había sido invitado para la inspección, se acercó a ella. Mientras tanto, los policías registraban el estado de la habitación. No había muebles ni artículos de primera necesidad, y reinaban unas condiciones totalmente insalubres. Quedó claro que la habitación de arriba era solo para las apariencias, y que las verdaderas condiciones de vida de Amélie estaban aquí. Arriba, Claire y Mark parecían visiblemente abatidos. Al oír que habían encontrado a Amélie, palidecieron y comenzaron a evitar las miradas de los policías. Julian Moreau subió de nuevo y los miró en silencio. Ya no había preguntas. Todo era evidente. La casa de la calle Saint-Henri fue puesta bajo control policial, y los empleados de la ACE comenzaron a tramitar los documentos para el retiro inmediato de Amélie de la familia.
Los investigadores continuaron registrando los detalles de lo sucedido y preparándose para los siguientes pasos: interrogatorios, peritajes y el análisis de todas las circunstancias de este caso. Ahora la investigación tenía pruebas irrefutables de un crimen que había ocurrido tras las puertas cerradas de una casa normal. Amélie estaba viva, pero aún quedaba por averiguar qué daño se le había infligido durante su tiempo en esas condiciones. Claire y Marc Perrier ya no tenían a dónde escapar. Ahora tendrían que explicar cada una de sus acciones, cada acto que condujo a esta terrible situación. Cuando los policías sacaron a Amélie del sótano, el ambiente en la casa cambió drásticamente. A la joven la envolvieron inmediatamente en una manta y la llevaron a una ambulancia, donde la esperaban un médico y un psicólogo. Amélie parecía agotada, pero poco a poco se daba cuenta de que el peligro había pasado. Los médicos la sentaron con cuidado en el vehículo y comenzaron a examinarla de inmediato. Mientras tanto, Claire y Marc estaban en el salón. Cuando vieron cómo sacaban a Amélie de la casa, ambos se tensaron visiblemente y evitaron las miradas. Un policía se les acercó y les informó de que estaban detenidos bajo sospecha de maltrato y retención ilegal de una menor. Marc no pronunció ni una palabra y miraba al frente con aire ausente, mientras que Claire intentaba convencer a la policía de que todo era un terrible error. Sin embargo, esta vez nadie creyó sus palabras. Las pruebas encontradas eran más elocuentes que cualquier explicación. A los padres se les leyeron sus derechos con calma y fueron escoltados fuera de la casa. En la pequeña ciudad de Saint-Julien, una situación así no podía pasar desapercibida. Los vecinos, que observaban lo que sucedía, comenzaron a reunirse en la calle y a hablar en voz baja. Ninguno de ellos había imaginado que algo así pudiera estar ocurriendo tras los muros de una casa normal. Mientras tanto, Amélie fue trasladada al hospital más cercano para un examen médico exhaustivo. La ACE ya había preparado los documentos para su retirada oficial de la familia y había iniciado el proceso de búsqueda de un tutor temporal. Los psicólogos comenzaron a hablar con la joven con cautela, sin exigir respuestas rápidas, sino ayudándola gradualmente a abrirse y a sentirse segura. Las primeras declaraciones de Amélie fueron tímidas y fragmentadas. La joven elegía sus palabras con cuidado y se callaba varias veces sin saber si podía confiar en la gente que la rodeaba. El psicólogo le explicaba pacientemente que ahora nadie le haría daño y que no tenía nada que temer. Poco a poco, Amélie comenzó a contar cómo la castigaban, por qué y con qué frecuencia la encerraban en el sótano, y por qué había dejado de ir a la escuela. No acusaba a nadie directamente, simplemente compartía cómo habían sido sus días en los últimos meses. Estas declaraciones se convirtieron en un paso importante para la investigación. Cada episodio que Amélie relataba confirmaba y complementaba los materiales ya recopilados por la investigación. La joven contó cómo los profesores se habían fijado en su estado, pero después de las visitas de su madre a la escuela, las preguntas disminuían. Amélie admitió que ella misma prefería callar, sintiendo un fuerte miedo y vergüenza ante sus compañeros y profesores. Simultáneamente en la comisaría de policía comenzó el interrogatorio de Claire y Marc. Los investigadores no esperaban su franqueza y habían diseñado de antemano una táctica de conversación basándose exclusivamente en hechos y pruebas. Los padres seguían afirmando que no habían cometido nada ilegal y que solo intentaban educar a Amélie. Pero con cada nueva pregunta y detalle del relato de la propia Amélie, su versión comenzaba a desmoronarse, convirtiéndose en excusas incoherentes.
La casa de la calle Saint-Henri, mientras tanto, ya estaba vacía. Los criminalistas habían terminado su trabajo, los investigadores habían recogido las pruebas, y en la puerta apareció un precinto policial. Una patrulla permaneció de guardia cerca de la casa durante varias horas más, impidiendo que los curiosos se acercaran. El investigador Julien Moreau sabía que lo más difícil estaba por venir. Ahora era necesario no solo presentar cargos contra los padres, sino también entender los motivos de sus acciones y averiguar por qué las personas de su entorno, vecinos, profesores e incluso los servicios sociales, no habían mostrado la suficiente insistencia para detener lo que estaba sucediendo antes. Las declaraciones de Amélie se convirtieron en el punto de partida de una nueva fase de la investigación. Sus palabras ahora formaban la base de la acusación, y era ella quien podía explicar todos los detalles y razones que hasta ese momento habían permanecido en la sombra. Se avecinaban largos días de interrogatorios, peritajes y análisis, pero la verdad comenzaba a salir lentamente a la superficie. Del 15 al 30 de diciembre de 2021, la investigación reconstruyó por completo el cuadro de lo que había ocurrido en la casa de la calle Saint-Henri. Las declaraciones de Amélie se convirtieron en la base para la reconstrucción de los hechos que se desarrollaron tras las ventanas con las cortinas corridas. Cada palabra de la joven fue confirmada por las pruebas encontradas y las conclusiones de los expertos. Amélie describió detalladamente el sistema de castigos aplicado en la familia durante varios años a partir de 2018, cuando su madre, Claire, se casó con Marc. Fue a partir de ese momento, según sus palabras, que la vida en la casa cambió drásticamente. El motivo de los castigos podía ser casi cualquier comportamiento suyo. Una tarea olvidada, un plato roto, una palabra o incluso un silencio que su padrastro consideraba desobediencia deliberada. El castigo más severo siempre era ser llevada al sótano. Amélie recordaba cada escalón por el que la bajaban y el sonido de la puerta cerrándose detrás de la estantería. En el espacio estrecho y húmedo podían dejarla durante varios días, privándola de comida y de condiciones normales. Rápidamente comprendió que resistirse o pedir ayuda era inútil, solo empeoraba el castigo. El examen médico forense, concluido el 28 de diciembre, confirmó las palabras de Amélie. En el cuerpo de la joven se encontraron múltiples lesiones de diferente antigüedad. Las más antiguas databan de unos 3 años atrás y las más recientes de las últimas semanas antes de su liberación. Los expertos descartaron con seguridad la posibilidad de un origen doméstico y constataron el carácter sistemático de los daños infligidos. Los criminalistas que inspeccionaron el sótano documentaron claras señales de los intentos de Amélie por escapar. Arañazos superficiales y desconchones en la puerta y las paredes. Todos los detalles coincidían perfectamente con sus declaraciones, confirmando que la habitación se había utilizado de forma regular y prolongada. Los psicólogos que trabajaron con Amélie desde su liberación finalizaron el diagnóstico inicial aproximadamente al mismo tiempo. El 29 de diciembre se presentó un informe en el que se señalaba que la joven había vivido durante al menos 3 años bajo una presión emocional constante y un estrés psicológico extremo. Su estado fue evaluado como un trauma psicológico grave que requería una larga rehabilitación. Al mismo tiempo, se llevaban a cabo intensos interrogatorios a Marc y Claire. Marc apenas colaboró con la investigación, limitándose a explicaciones breves y secas que se reducían a la idea de una disciplina estricta.
Mucha más atención atrajeron las declaraciones de Claire. Los investigadores estudiaron a fondo su motivación, intentando comprender cómo una mujer que, antes de su segundo matrimonio, no había aplicado medidas crueles a su hija, pudo llegar a tales acciones. En el interrogatorio del 30 de diciembre, Claire explicó que, tras casarse, Mark comenzó a controlar por completo todos los aspectos de la vida familiar, acusándola de ser blanda y de carácter débil. Con el tiempo, ella comenzó a percibir la crueldad como la única forma de preservar la relación y evitar conflictos constantes con su marido. En algún momento, según sus palabras, los límites de lo permisible se borraron por completo para ella. Los investigadores tomaron sus explicaciones con escepticismo, pero las registraron para un estudio posterior por parte de psicólogos y expertos judiciales. Como resultado del minucioso trabajo de la investigación, quedó claro que los castigos en la casa de la calle Saint-Henri no eran un método de educación como intentaron presentarlo Claire y Mark. Era un sistema de maltrato cruelmente diseñado y cuidadosamente ocultado contra una adolescente que duró años. Ahora, a principios de enero de 2022, la investigación tenía todos los materiales necesarios para llevar el caso a los tribunales. Los investigadores preparaban los cargos completos, basándose en el testimonio de Amélie, los resultados de todos los peritajes realizados y las declaraciones de los propios acusados. Las próximas semanas serían decisivas en esta historia, y toda la información recopilada finalmente podría hacerse pública para lograr un castigo justo para Claire y Mark Perrier. El proceso judicial contra Claire y Mark Perrier comenzó en octubre de 2022. A pesar del interés de los residentes de Saint-Julien y de los periodistas locales, las audiencias se llevaron a cabo a puerta cerrada para evitar un estrés adicional a Amélie. A la prensa y al público solo se les comunicaron los detalles principales y el veredicto final. Las audiencias duraron varias semanas. La acusación presentó al tribunal los materiales recopilados por la investigación, incluyendo las declaraciones de Amélie, los informes periciales y los testimonios de vecinos y profesores. Los padres de Amélie continuaron insistiendo en que solo habían aplicado métodos de educación estricta, negando cualquier intención cruel. Sin embargo, el tribunal, tras examinar detalladamente todas las circunstancias del caso, llegó a una conclusión inequívoca. Las acciones de los padres no fueron educación, sino un daño consciente y deliberado, basado en inclinaciones sádicas personales. Esta formulación quedó reflejada directamente en la sentencia final del tribunal. Al dictar la sentencia, el 15 de diciembre de 2022, el juez señaló específicamente la duración y la gravedad de los actos cometidos por los padres, así como la ausencia de signos de arrepentimiento. Claire Perrier fue condenada a 15 años de prisión, mientras que Mark Perrier recibió 18 años. Además, a ambos se les impuso una terapia psicológica obligatoria durante el cumplimiento de la condena. Tras la conclusión del juicio, Amélie permaneció bajo la protección de los servicios sociales. La información sobre su paradero actual y su estado no se divulgó, ni siquiera entre los vecinos y conocidos de la familia, para garantizar a la adolescente la privacidad y la tranquilidad necesarias. Para Saint-Julien, este proceso judicial fue un acontecimiento significativo. Las autoridades locales y los servicios sociales tomaron medidas concretas.
Se iniciaron inspecciones regulares a familias en situación de riesgo y se lanzó un programa municipal para informar a la población sobre los signos de desamparo doméstico y las medidas de respuesta. A través del ejemplo de esta historia, la ciudad tomó conciencia gradualmente de la necesidad de cambiar la actitud hacia problemas que antes preferían ignorar. A pesar de que los principales culpables fueron condenados y recibieron su castigo, la investigación entendía que la historia no terminaba ahí. Las autoridades del departamento iniciaron una investigación más profunda sobre las acciones de los servicios sociales y las instituciones educativas de Saint-Julien para evitar que algo similar se repitiera en el futuro. Después de la sentencia, la vida en Saint-Julien ya no fue la misma. Amélie Perrier fue entregada a una nueva familia, y su rehabilitación se llevó a cabo de manera lenta y cuidadosa, limitando sus contactos con el mundo exterior para su propia protección. Pierre Fournier se negó a hacer cualquier comentario público, explicando brevemente que había hecho lo que debía. Continuó trabajando con calma, evitando la atención innecesaria. Los residentes de la calle Saint-Henri se enfrentaron a la condena pública. Algunos se mudaron, otros redujeron sus interacciones sociales, comprendiendo que, aunque formalmente no habían infringido la ley, la responsabilidad moral permanecería con ellos para siempre. La escuela donde estudiaba Amélie fue sometida a una auditoría interna que reveló graves omisiones por parte de los profesores y la administración. Tras la auditoría, se produjeron cambios de personal y se endureció el control sobre la situación de los alumnos. El caso de Amélie Perrier provocó un amplio debate público en Francia. En el país, se empezó a hablar más sobre la indiferencia colectiva y la necesidad de una reacción oportuna ante situaciones similares. Y aunque el caso judicial se cerró oficialmente, la pregunta de cuántas historias más como esta pasan desapercibidas quedó abierta.